Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Trabajar en las entrañas del Estado Vaticano, específicamente en los niveles que han sido borrados de cualquier mapa oficial, te cambia la forma de entender la fe y la supervivencia. Mi cargo es el de custodio de activos residuales, pero en la práctica soy el encargado de gestionar los residuos de una historia que la Iglesia prefiere no recordar. Este lugar no tiene nada de la belleza de la basílica. Es un complejo de pasillos fríos que huelen a desinfectante industrial y a ese rancio metálico de las celdas que llevan siglos sin ventilación. Aquí abajo, la prioridad no es la salvación de las almas, sino la eficiencia administrativa. Cada 3 años, durante el mes de enero, llevamos a cabo la depuración. Es un proceso puramente logístico, espacio y presupuesto. Mantener una entidad maldita o un error biológico bajo contención cuesta miles de euros diarios en energía, suministros médicos y personal especializado. Si un activo deja de ser útil para los intereses políticos, económicos o espirituales de la Santa Sede, simplemente se tacha de la lista para hacer espacio a los nuevos problemas que el mundo moderno va generando. El Vaticano es una institución de poder y, como tal, no puede permitirse el lujo de la piedad con herramientas que ya no tienen filo. Este año la lista de bajas es de 7 unidades y ya hemos despachado a las primeras 3 en un turno que no ha tenido nada de limpio. El primero fue el padre Elías, catalogado como unidad de alerta temprana. Era un sacerdote del siglo XIX que cargaba con un parásito infernal en su sistema respiratorio. Durante casi 200 años, sus convulsiones físicas fueron el radar más preciso de la Iglesia. El demonio reaccionaba violentamente ante la inminencia de grandes tragedias globales, dándole a Roma una ventaja estratégica invaluable. Sin embargo, la maldad del mundo moderno terminó por saturar a la entidad, y Elías quedó sumido en un silencio inútil. Al dejar de emitir señales, el sacerdote pasó de ser un oráculo a ser un anciano que solo consumía suero y espacio, por lo que procedimos a desconectarlo de su soporte vital de forma definitiva. Después nos encargamos de la penitente de vidrio, la unidad de recuperación. Se trataba de una monja cuya biología exudaba un aceite con propiedades curativas, que mantuvieron con vida a altos jerarcas mucho más allá de su tiempo natural. Pero el cuerpo humano tiene límites, y el milagro terminó pudriéndose. Su piel se cristalizó por completo, y el aceite se transformó en un ácido corrosivo capaz de disolver el acero. Al dejar de ser una cura para convertirse en un riesgo biológico que carcomía las tuberías de la prisión, tuvimos que entrar con trajes de contención química para extraerla de su nicho a la fuerza y sellarla en un contenedor de polímero. Finalmente, terminamos con el traductor ciego, la unidad de criptografía. Era un niño albino milenario, capaz de leer cualquier lengua muerta con solo rozar el papel. Fue la herramienta clave para descifrar archivos prohibidos hasta que sus dedos empezaron a leer los pecados y secretos en la conciencia de los mismos guardias que lo custodiaban. Un activo que conoce las miserias de sus captores es una amenaza interna que la administración no podía tolerar. Se le administró una inyección letal mientras dormía para asegurar que todas las confesiones que robó murieran con él. Ahora los restos de estos 3 ya están camino al laboratorio de los científicos, donde serán desmantelados para ver qué provecho se les puede sacar a sus restos antes de que el sol termine de salir. Si los activos anteriores le parecieron una anomalía de la naturaleza o un error biológico, lo que sigue en este inventario le va a quitar el sueño. A partir de este punto,
La lista entra en el sector de contención pesada, donde los moradores no son simples curiosidades, sino instrumentos de violencia absoluta. Aquí la peligrosidad escala a un nivel donde el cuidado ya no es para el bienestar de la criatura, sino para la supervivencia de la estructura misma del Vaticano. Estamos hablando de entidades que fueron diseñadas o capturadas para el asedio, la tortura y el exterminio, y cuyos protocolos de seguridad son lo único que separa a este edificio de una catástrofe que ninguna oración podría detener. El inventario nos obliga a movernos hacia algo que, sobre el papel, parece un mal chiste, pero que en la práctica ha causado más bajas psicológicas que cualquier otra entidad de este nivel. Estamos hablando del activo 505. Lo que hay detrás de este sello de plomo es una muñeca de madera. Así de simple y así de ridículo suena, hasta que te toca firmar los turnos de guardia. Es un objeto tallado a mano, del tamaño aproximado de un niño pequeño, vestida con unos harapos que, si uno le echa mucha imaginación, alguna vez fueron seda fina de la mejor calidad. Pero no se equivoque con la apariencia de juguete viejo. Esta cosa es un parásito espiritual que el Vaticano ha explotado hasta que se nos salió de las manos. El origen de esta porquería nos remite a la España del siglo XV, específicamente, a un exorcismo fallido que debería figurar en los manuales como el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando la arrogancia de un inquisidor supera su capacidad teológica. En aquel entonces, un enviado de la iglesia intentó extraer a un demonio del cuerpo de una niña de la nobleza. El tipo, en su afán de gloria, no se conformó con desterrar a la entidad al abismo, sino que intentó atraparla para demostrar su poder. El resultado fue un desastre administrativo y espiritual. El espíritu, en lugar de marcharse, encontró un recipiente más duradero y se aferró a la muñeca de madera que la niña sostenía durante el ritual. La niña, por supuesto, murió en el acto con el alma hecha trizas, y el demonio quedó anclado permanentemente a la madera. Desde ese día, esa madera dejó de ser castaño tallado para convertirse en un organismo, con un hambre que no se apaga con oraciones ni con el paso de los siglos. La iglesia no la encontró de casualidad en una vitrina. Estaba en el sótano de un convento abandonado en Toledo, pero no guardada en una caja, sino tapiada detrás de una pared de piedra bendita que los monjes de la época habían levantado para olvidarse de que esa cosa existía. La captura inicial fue lo que aquí llamamos una tragedia silenciosa. No hubo gritos de guerra ni forcejeos físicos, porque la muñeca no necesita moverse para destruir a un hombre. Los operarios que derribaron la pared para sacarla empezaron a experimentar un fenómeno de sugestión auditiva masiva. En menos de 10 minutos, esos hombres, tipos duros que habían visto de todo, empezaron a escuchar las voces de sus propios hijos muertos pidiéndoles que los abrazaran, que no los dejaran solos en la oscuridad. El nivel de distorsión fue tal que 2 de ellos perdieron el juicio ahí mismo, intentando abrazar el aire o golpeándose la cabeza contra las piedras. El tercero, en un arranque de lucidez desesperada, se cosió los ojos con el hilo de su propio equipo, para no tener que ver cómo la muñeca, a pesar de ser madera rígida, parecía mover los dedos o cambiar la expresión facial cuando él parpadeaba. Lo que usted debe entender es que la peligrosidad de la unidad 505 no radica en que camine o vuele como en las películas de terror baratas. Su poder es la deformación de la realidad de quienes están en su radio de influencia. La muñeca proyecta una necesidad de cuidado tan intensa que anula el instinto de preservación de los guardias. Los obliga a verla no como un objeto, sino como un bebé de carne y hueso que sufre. Los hombres terminan acunándola, hablándole y protegiéndola con su propia vida, mientras la entidad les drena la fuerza vital a través de esa cercanía. Es un vampirismo psíquico que no deja marcas físicas,
pero que vacía al individuo por dentro hasta dejarlo como un vegetal. Durante siglos, la utilidad de este activo para el Vaticano fue tan simple como cruel. No necesitábamos cámaras de tortura ni métodos de persuasión física para los prisioneros más obstinados. Solo teníamos que encerrar al tipo en una celda a solas con la muñeca. Al principio, el pecador se reía o ignoraba al objeto, creyendo que era una burla de sus captores. Pero la madera no tiene prisa. En menos de una hora, el silencio de la celda empezaba a llenarse con los susurros de la muñeca. El prisionero empezaba a ver en esos ojos de vidrio los rostros de sus víctimas o de los seres que más amaba. Antes de que terminara el turno, el hombre estaba suplicando perdón, llorando como un niño y confesando crímenes que ni siquiera había cometido con tal de que sacáramos a esa cosa de su vista. La muñeca se alimentaba de la culpa, del miedo y de la desesperación, dejando a los hombres convertidos en cáscaras vacías, útiles solo para el desguace o el olvido. Fue, durante mucho tiempo, la herramienta de interrogatorio más eficiente de la Santa Sede, una que no dejaba rastro de sangre, pero que destruía la voluntad más férrea. Pero este año, la Unidad 505 ha pasado de ser una herramienta a ser una amenaza administrativa inaceptable. El demonio que habita en la madera ha evolucionado de una manera que los protocolos de seguridad ya no pueden contener. Ha aprendido a imitar con una precisión aterradora las voces del alto mando, incluyendo a los cardenales que bajan ocasionalmente a supervisar el nivel. Ha empezado a emitir órdenes directas a través de las paredes de su celda, intentando manipular al personal de guardia para que rompan los sellos de seguridad. Ya no es una simple antena de dolor, es un riesgo de infiltración mental que podría comprometer la jerarquía de toda la prisión si lograra controlar a alguien con acceso a las llaves maestras. Un activo que empieza a dar órdenes es un activo que ya no pertenece a la Iglesia. Además, hay un factor físico que ya no podemos ignorar por más incienso que quememos en los pasillos. La madera se está pudriendo, pero no es una putrefacción normal. La muñeca ha empezado a supurar un fluido negro y viscoso que desprende un hedor a carne muerta en descomposición avanzada. Este olor se ha vuelto tan persistente que los sistemas de ventilación del sector sur están saturados y el personal se niega a entrar a la zona sin equipos de respiración autónoma. La entidad parece estar consumiendo su propio recipiente de madera, lo que indica que su hambre ha superado la capacidad del objeto para contenerla. Una muñeca que se pudre y que además intenta dar órdenes desde el Vaticano es una pendejada logística que no vamos a tolerar ni un día más. Por todo esto, la ofrenda de inocencia ha sido marcada para la depuración definitiva. La administración ha decidido que el riesgo de mantenerla es mayor que el beneficio de sus confesiones forzadas. Ya no nos sirve un interrogador que intenta hacerse pasar por el prefecto de la congregación. Al igual que el sabueso, la muñeca se ha vuelto obsoleta y peligrosa para el propio dueño. La Santa Sede no tiene interés en conservar reliquias que intentan jugar a la política o que huelen peor que una fosa común en agosto. La historia de la 505 es el recordatorio perfecto de por qué este lugar debe permanecer en las sombras. Es el resultado de un error de cálculo del siglo XV que nos tomó 600 años corregir por pura avaricia de información. Usamos la maldad para obtener la verdad de los pecadores, y al final, la maldad aprendió cómo funcionamos por dentro. La muñeca conoció cada secreto, cada debilidad y cada voz de mando de esta institución a fuerza de escuchar a los hombres que enviábamos a sus pies. Ahora que sabe demasiado y que su cuerpo de madera ya no aguanta su propia toxicidad, lo único que queda es reducirla a cenizas y ver si el demonio tiene la decencia de regresar al abismo de donde nunca debió salir. Aquí no hay espacio para la piedad con un trozo de madera podrida. La 505 ha cumplido su ciclo de servicio y ahora solo es un residuo que debe ser procesado.
El hecho de que alguna vez fuera el consuelo de una niña noble española no le otorga ningún privilegio en este inventario. Para el Vaticano, la inocencia es solo una etiqueta que le ponemos a los activos antes de descubrir para qué tipo de violencia son realmente útiles. Y con esta muñeca, la lección ha quedado más que clara. Si alimentas a un monstruo con los miedos de los demás, tarde o temprano el monstruo aprenderá a usar esos mismos miedos contra ti. La administración de la Santa Sede se fundamenta en un principio que la mayoría de los fieles e incluso de los clérigos de superficie ignoran. La utilidad es la única forma de redención que reconocemos en estos niveles. Si un activo deja de proporcionar una ventaja operativa, o si el costo de su contención supera los beneficios estratégicos de su existencia, la institución procede a su eliminación. No hay espacio para la nostalgia ni para la reverencia histórica cuando se trata de gestionar la seguridad del Estado. El activo 404, referido internamente como el sabueso de ceniza, ha alcanzado ese punto de inflexión donde su presencia en el sector de contención pesada representa más un riesgo sistémico que una herramienta de ejecución fiable. Por lo tanto, se ha autorizado su baja definitiva y el traslado de sus restos al Laboratorio de Biología Eclesiástica para el aprovechamiento de su material biológico. Para comprender la naturaleza del activo 404, es imperativo despojarse de cualquier preconcepción zoológica o científica convencional. El 404 no es el producto de una evolución natural ni de un experimento genético contemporáneo. Es una reliquia de asedio recuperada durante las incursiones militares de la Iglesia en el Cáucaso durante el siglo XII. Su hallazgo en las cámaras volcánicas del monte Kazbek fue el resultado de una búsqueda deliberada de activos de disuasión. La Iglesia de la época comprendió que, para mantener el orden en los márgenes de la cristiandad, se requería de una fuerza que no estuviera limitada por la moral humana ni por las debilidades del cuerpo. Tras una operación de captura que resultó en la pérdida de una unidad completa de caballeros de la Orden del Temple, cuyas muertes, por supuesto, fueron administrativamente reclasificadas como bajas por martirio en defensa de la fe, la entidad fue trasladada a Roma bajo los más estrictos protocolos de aislamiento. La fisionomía del 404 es una lección de eficiencia bélica biológica. Se trata de un organismo de aproximadamente 3 metros de longitud, con una densidad muscular que triplica la de cualquier depredador terrestre conocido. Su piel, de una tonalidad similar a la carne carbonizada y con una dureza que exige instrumental de diamante para cualquier incisión, funciona como un reactor de residuos volcánicos. La característica más problemática para nuestra logística de seguridad es su capacidad de exhalar de manera constante un sedimento de ceniza tóxica. Este residuo no es una simple excreción, es un vector de degradación celular acelerada. Durante sus siglos de servicio operativo, el sabueso no solo cumplía la función de eliminar objetivos específicos en terrenos hostiles, como selvas impenetrables o glaciares. Su mera presencia aseguraba la erradicación de cualquier rastro biológico en la zona de intervención. Era, en términos prácticos, el borrador definitivo de la Santa Sede. Si una amenaza para la Iglesia se ocultaba en la periferia del mundo, el 404 era enviado no solo para ejecutar la sentencia, sino para asegurar que el entorno de la víctima se volviera inhabitable y estéril. Sin embargo, el tiempo y la propia biología del activo han dictado su obsolescencia. La ceniza que constituye su mayor atributo táctico ha terminado por colapsar su sistema respiratorio. La acumulación de este sedimento en sus cavidades internas ha provocado una calcificación que le impide cualquier tipo de desplazamiento autónomo. En términos administrativos, mantener con vida a un activo que ya no puede ser desplegado en campo y que requiere una inversión semanal en sistemas de filtrado de aire de alta capacidad y alimentación proteica de grado superior,
Es una negligencia que esta oficina no puede tolerar. El costo de mantenimiento de la unidad 404 en el nivel -9 equivale al presupuesto operativo de 3 nunciaturas en países en desarrollo. La decisión de la Secretaría de Estado es clara. La herramienta ha perdido su filo y, por tanto, debe ser fundida para otros propósitos. El procedimiento de extracción llevado a cabo esta madrugada ha seguido el protocolo de seguridad grado 4. La celda de contención fue saturada con agentes neuroparalizantes para estabilizar al activo, una medida necesaria dado que, incluso en su estado moribundo, el 404 conserva reflejos de defensa que podrían comprometer la integridad de la esclusa. El equipo de intervención, compuesto por operarios con trajes de presión positiva y entrenamiento en manejo de bioamenazas, procedió a la apertura del sello hidráulico a las 2:30 horas. El estado del activo era deplorable desde una perspectiva estética, pero fascinante desde la técnica. Su cuerpo yacía sobre una capa de 10 centímetros de ceniza que ha corroído parcialmente el revestimiento de tungsteno del suelo. El hedor a ozono y tejido necrótico era detectable incluso a través de los sistemas de filtrado de los trajes, lo que subraya la intensidad química de la entidad. La maniobra de traslado al muelle de carga exigió el uso de grúas industriales y un contenedor sellado al vacío. Durante el movimiento, el activo presentó un espasmo autonómico que provocó una liberación súbita de ceniza concentrada, activando de inmediato las alarmas de toxicidad del pasillo central. Este incidente, aunque controlado por los sistemas de descontaminación automática, es una prueba irrefutable de que la contención del 404 se había vuelto inestable. Un fallo en el sistema de vacío de su celda habría resultado en una fuga masiva que habría comprometido no solo este nivel, sino posiblemente los archivos secretos adyacentes. Mi responsabilidad como custodio es precisamente evitar que tales ineficiencias ocurran. No se trata de odio hacia la criatura, ni de placer por su destrucción. Es una cuestión de higiene institucional. El activo 404 ya no figura en el inventario de seres vivos de esta sección. Sus restos han sido entregados al Laboratorio de Biología Eclesiástica bajo el registro de transferencia 88B. El interés de los científicos de la Santa Sede no radica en la preservación de la especie, sino en la disección de sus glándulas exocrinas. Existe una directiva clara para intentar sintetizar el compuesto químico de su ceniza y adaptarlo a sistemas de dispersión modernos. Si la investigación tiene éxito, la Iglesia podrá poseer la capacidad de degradación celular del sabueso sin la necesidad de mantener a un organismo vivo que requiere custodia milenaria. Es la evolución natural de nuestra armería, convertir la mitología en química aplicada. Lo que una vez fue un monstruo en las montañas del Cáucaso, mañana será un componente en un aerosol de contención de multitudes o una herramienta de sabotaje discreto. La celda número 4 del nivel -9 se encuentra actualmente en proceso de saneamiento con ácido clorhídrico y radiación ultravioleta para eliminar cualquier residuo del paso del 404. Es imperativo que el espacio esté disponible para la próxima semana. Dado que los informes de inteligencia sugieren la llegada de nuevos activos que requieren condiciones de confinamiento similares, la depuración no se detiene. Es el ciclo necesario para que la superficie de la Ciudad del Vaticano mantenga su imagen de pureza y luz. Mientras los peregrinos caminan sobre el mármol de la plaza, nosotros nos encargamos de que las pesadillas que hicieron posible ese mármol sean debidamente procesadas y recicladas. Desde un punto de vista puramente formal, la baja del activo 404 cierra un capítulo de casi 900 años de servicios operativos. Es innegable que la entidad fue fundamental para la consolidación del poder eclesiástico en regiones donde el derecho canónico no era más que una sugerencia. Sin embargo,
En la administración moderna, la lealtad histórica no otorga inmunidad contra la obsolescencia. El sabueso de ceniza ha dejado de ser funcional y por ende ha dejado de existir para este departamento. Los registros físicos del activo serán triturados y los registros digitales serán trasladados al archivo muerto, una vez que se confirme la viabilidad del material recuperado por el laboratorio. He supervisado personalmente el cierre del contenedor y la firma de los documentos de entrega. Los científicos, tipos con doctorados en genética, que apenas pueden ocultar su entusiasmo por desmembrar a una deidad de las estepas, ya han comenzado los análisis preliminares. Para ellos, es una oportunidad de carrera. Para mí, es una tarea menos en mi lista de pendientes antes de que termine mi turno y pueda retirarme a mis aposentos. La noche sigue siendo fría y el olor a desinfectante industrial es ahora el único rastro que queda de un arma que una vez hizo temblar a ejércitos enteros. La logística de esta noche es implacable y el tiempo es un recurso que no nos sobra. Todavía nos quedan unidades por procesar y el activo 505 ya está mostrando señales de agitación en su cámara de aislamiento. Pero antes de pasar a la siguiente fase, debo asegurarme de que el informe del 404 sea impecable. Cualquier error en la documentación de una baja de este calibre podría atraer la atención no deseada de la prefectura, y lo último que necesitamos en este departamento es una auditoría externa sobre cómo gestionamos nuestros residuos. En conclusión, la unidad 404 ha sido dada de baja sin incidentes críticos mayores. Su transferencia al área de investigación biológica asegura que su legado de violencia sea transformado en utilidad científica. Es el destino final de todo lo que habita en estos sótanos. Si no sirves para proteger el trono, sirves para alimentarlo. No hay honor en este proceso, solo hay resultados, y los resultados indican que el nivel -9 es ahora un lugar un poco más seguro y eficiente que hace 6 horas. Me dispongo ahora a revisar los sellos de la siguiente esclusa. El activo 505, la llamada ofrenda de inocencia, requiere un enfoque psicológico mucho más delicado que la simple contención física del sabueso. Pero esa es una materia que abordaremos en el siguiente informe operativo. Por ahora, el 404 ya no es mi problema. Es simplemente materia orgánica en espera de ser diseccionada bajo la luz de los microscopios de la Santa Sede. El orden prevalece, y la depuración avanza según el cronograma previsto.